Para las personas que han venido recién ahora. Hemos hecho una pequeña introducción, hemos explicado el dónde queremos ir con este módulo, ¿sí? Que es esto de las habilidades y ciertas características que consideramos que debería tener un conciliador o conciliadora, ¿no? Más aún ahora que con el nuevo Código Procesal Civil está justamente instando a que haya esta conciliación previa obligatoria, pero como una idea también de fomentar un poco la cultura de paz, como una idea también de que no haya tanto, muy bien, y como una idea de que no haya tanta carga, ¿no?, en el ámbito judicial. Dimos unos conceptos, esta presentación igual la tienen ustedes en este link, que se les ha otorgado. Dimos algunos conceptos de la conciliación desde el punto de vista de varias normas y también establecimos que hay ciertas normas que son, digamos, importantes o preponderantes en lo que es la conciliación, que usualmente va junto o anexada con el arbitraje, y ahora ya nos toca continuar. Lo último que hicimos ayer, para las personas que no estaban, hicimos un test DECTI. El test DECTI lo que trata de ver son los estilos de negociación, lo que trata de descubrir son los estilos de negociación. DECTI justamente corresponde a dominante, evasivo, condescendiente, ¿no?, transaccional e integrador. Entonces, dependiendo del número de respuestas, se ve a cuál pertenecemos. Lo decía ayer una compañera que estaba acá, no es que haya un estilo que sea malo en relación a otro, pero se supone que son varias cualidades que podrían tener, sí, se podría tener al momento de negociar. ¿Por qué negociar? Porque ayer también lo dijimos, vamos a verlo desde el enfoque de que la conciliación es una negociación, pero es una negociación asistida por un tercero imparcial, un tercero neutral, un tercero que lleva las riendas de esta conciliación, pero que también los tiene que hacer dentro de unos límites, dentro de unos principios, y proponiendo, en su caso, alternativas de solución que pueden estar basadas también en componentes técnicos o en propuestas técnicas. A mí me gustaría, ya retomando hoy lo que vamos a hacer, primero vamos a hacer una dinámica que nos va a llevar una media hora, yo creo, y es una dinámica que ya luego les voy a explicar, les voy a dar unos documentos, pero que va a tener que ver con, de alguna forma, algunos principios, y uno que me gustaría que veamos con mayor preponderancia es el principio de la idoneidad. Ayer decíamos que, salvo que, claro, alguien me quiera comentar también algún concepto más que tiene sobre idoneidad. Ayer decíamos que la idoneidad es esta capacidad para poder desenvolverse, ¿no?, de una forma eficiente, una forma aconsejada para lo que es el ámbito de la conciliación, y eso es lo que deben munirse los conciliadores. También dijimos ayer que los conciliadores no nacen, se hacen, ¿no ven? O sea, realmente, si uno empieza a practicar ciertas técnicas, si uno empieza a, por ejemplo, poner en práctica ciertos aspectos, está claro que la conciliación puede, o el conciliador puede, llevar de mejor manera, ¿sí?, las riendas de este proceso. Por ejemplo, muy apegado a esto de la idoneidad, que si bien es cierto que también se lo ve desde el punto de vista de llenar los requisitos, ojo, de acuerdo a la ley 1770, los principios rectores de la conciliación son estos, y el de la idoneidad tiene que ver específicamente con la persona que ejerce el cargo o de conciliador o conciliadora. Si bien es cierto que además lo idóneo contempla ciertos requisitos, es decir, eres conciliador y eres idóneo en la medida en que llenes unos requisitos que también te da la norma, dijimos que vamos a ver también la idoneidad desde el punto de vista de poner en práctica estas técnicas, estas habilidades o cualidades. Una de estas, de ayer habíamos mencionado algunas, pero también un elemento que hace muy rico el trabajo del conciliador para poder recopilar la información y para poder saber de qué se trata, es la paráfrasis. ¿Qué será la paráfrasis? Pues parafraseo. Magali. Tú me dices, yo te digo. Ya. Aquello que está manifestando, volverlo a decirlo. Exacto.
aquello que se está manifestando, volverlo a decir, además aplicando un entendimiento propio y, como dice Monique, quizás con las propias palabras. Pues eso va a ser importante justamente para llegar a alternativas de solución. En la medida en la que las partes van comentando, ¿sí?, sobre todo lo que corresponde a la parte de hecho o los antecedentes de hecho que muchas veces decimos los abogados, ¿no? Es decir, el relato de cómo han ido sucediendo las cosas, muchas veces se inmiscuyen en el relator o relatora estos aspectos de no hubiese sido tan grave si me hubiese preguntado lo que quería hacer, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la medida en que voy cortando el relato, a veces se pone, ¿no?, como algún tópico propio, ¿no?, de quien está contando el relato, y por lo tanto, ahí es donde el conciliador puede parafrasear, ¿no? De hecho, ayer les hablaba de unos expertos igual en negociación y en medios alternativos se decían, ¿no?, hay ciertas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Corríjame si me equivoco, pero usted acaba de decir que si hubiese sido de esta forma hubiese accedido, por ejemplo, ¿no? Disculpe, he entendido bien, pero se acaba de hacer referencia a que la situación A no sucedió de esta manera, es decir, estas pequeñas cosas que se pueden ir parafraseando, como dice Magali, también Monique, con sus propias palabras, pero que también incluyen el sentido. Bueno, pues esta parte va a ser importante para esa idoneidad y para algo que yo quiero que hoy día ejercitemos un poco más, que va a ser eso. Me gustaría que hoy, de hecho, digamos, la pequeña dinámica que vamos a hacer, reunidos en grupos, va a tener que ver con eso. Posición versus interés. ¿Qué entendemos con eso? Como, pues sigo la línea de la idoneidad, ¿no? Lo que el conciliador podría hacer, parafraseando, siendo idóneo, etcétera, ¿sí? Y también tendría que centrarse en esto, en posición versus interés. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿Será lo mismo? No, dice por aquí Magali. ¿Será lo mismo? Vamos, necesito que alguien hable. No solo yo. Nos vamos a quedar toda la Magali. La posición sería como un cambio de roles, o sea, con la posición de otro. Ya. ¿Y los intereses? Los intereses es aquello que se quiere lograr, lo que se pretende lograr. Ya. Lograr en forma consecutiva. Ya, a ver, agarre sobre todo la segunda, Ramiro y luego. La porción sería la situación en que se encuentra. Ya. Y interés sería lo que quiere lograr, digamos. ¿Qué quiere lograr? Pregunta. ¿Ustedes creen que siempre la posición y los intereses van de la mano? Cuando yo me acerco acá y digo, quiero que, además en mi posición de facilitadora, quiero que, mi posición es, quiero que pongan estos letreros delante suyo, porque ¿no? Yo soy la facilitadora del curso y se los estoy ordenando, estoy exagerando la figura. Esa es mi posición. ¿Y cubrirá mi interés? ¿Qué será lo que yo quiero detrás de eso? Conocerlos, saber el nombre de las personas. Exactamente. Entonces, no siempre posición e interés van de la mano. ¿Tú querías decir algo más? Sí, o sea, que la posición es el estado en que se encuentra, ¿no? La persona. Y ¿Ya? el interés, lo que busca, lo que pretende. Ya, muy bien, lo que pretende. A ver, por allá. Roxana, me ayudaría un poco tu experiencia. ¿Tú crees que cuando las partes van al centro de conciliación, van cargados de intereses o de posición? Posición. O sea, esa es la idea. Pero ¿cómo los descubren? ¿Cómo descubren el interés detrás de la posición? Porque de eso se va a tratar hoy día. Es decir, ¿no? Y en la línea que creo que se llama Magali,
¿Cómo descubro cuando vienen dos partes, ¿no?, que están totalmente conflictuadas entre sí, ¿no? Y uno dice, es que yo quiero que me devuelvan mi dinero, es que yo te he pedido que, no, una prórroga, qué sé yo. No, pero yo quiero mi dinero, centavo a centavo. ¿Cuál será el interés detrás? Ojo, y no quiere decir que no haya una contrastación entre ellos, pero si no se tiende a llegar al interés que hay detrás de esa posición, no se van a poder idóneamente dar alternativas de solución que impliquen otra solución distinta a me tiene que pagar ya con todos los intereses. ¿Sí? A ver, poniéndome a pensar, si uno va sacando más información de las partes, por ejemplo, puede necesitar el dinero, la parte que quiere, ¿no?, que se le pague, puede necesitar el dinero, incluidos los intereses, para, me voy a inventar algo, la rehabilitación de algún hijo que tenga, por ejemplo, con alguna dolencia médica. Si sabemos que la otra parte puede ofrecer algo, ¿sí?, en compensación de, o la facilidad, por ejemplo, de otorgarle esta compensación médica o esta facilidad médica a la hija de quien le debe, pues muy posiblemente los intereses con una parte del capital puedan ser olvidados, es decir, como un paliativo, ¿sí?, a esa posición inicialmente intransigente. De hecho, las posiciones son muy externas, ¿no? Son externas, es lo que yo muestro y no lo tengo que pensar más. En cambio, los intereses, como creo que la mayor parte lo han descifrado muy bien, son internas. O sea, ¿qué es lo que en el fondo realmente quiere? Ahorita decía Roxana, ¿no? Las partes llegan con una posición y es a través del diálogo, es a través de la intermediación de un conciliador o conciliadora que va escarbando, ¿no ves?, detrás de esa coraza de posición para saber qué intereses hay, qué intereses hay detrás de esa posición que inicialmente es una posición muy fuerte. Si no logramos esto, si no logramos establecer intereses, es poco probable o se convierte en algo muy difícil poder proponer incluso alternativas de solución, ¿no? Alternativas de solución que puedan ser aceptables y viables para las dos partes dentro de los límites de lo legal. Esa capacidad, esa idoneidad es también parte de lo que tiene que hacer el conciliador, ¿sí? De hecho, esto es muy típico. Por ejemplo, hay negociaciones donde eso pretende ser un pastel, hay negociaciones donde el mítico pastel, así se refiere, se parten entre partes iguales y se reparten a cada uno de ellos, ¿no? O sea, hay negociaciones donde te permite hacer eso. Pero hay negociaciones en las que no, hay negociaciones muy de tipo cualitativo, por ejemplo, y que no solamente tienen que ver con la cantidad, ¿no es cierto? No se pueden expresar de una manera, ¿sí?, tan exacta y tan clara como la cantidad. Y ahí tienes lo que se denominan las negociaciones distributivas, es decir, ¿no?, cómo distribuyo eso, por un lado, y cómo también hago negociaciones retributivas, o también denominada, la noche nos quedamos hablando con un compañero de ustedes, lo que también se denomina la justicia restaurativa, ¿no es cierto? ¿A qué propende la conciliación? Justamente a mantener ese relacionamiento entre las partes, ¿verdad? O sea, las partes, sobre todo en el ámbito privado, y aquí debo decir que los que trabajamos como en medios alternativos, lo diré así, desde el punto de vista privado, la tenemos relativamente sencilla en que este principio, por ejemplo, de la libertad, de la consensualidad, ¿sí?, que también van a recoger incluso otros nombres, otras normas, por ejemplo esta, ¿no?, la voluntariedad, lo que dice la ley 025 del órgano judicial, la voluntariedad nos queda relativamente fácil, porque, claro, las partes han optado inicialmente con su libertad y con la voluntariedad para poder acceder. Es claro que tampoco les gusta mucho estar frente a un conciliador, buenas noches, o árbitro, pero por lo menos esa parte sí la tenemos ganada desde el punto de vista que al principio voluntariamente establecieron una cláusula compromisoria o un convenio compromisorio para poder acceder. En el caso de ustedes no, lo dijimos ayer también, ¿no? Esta carga que pueden representar los conciliadores en el ámbito judicial, ¿sí?, a los que primero se va a acudir, claro, ya no va a gozar de esa voluntariedad, tengo que ir a conciliar, ¿no?
me obligan a conciliar bajo pena de nulidad de mi demanda si no hago este requisito de preferibilidad. Y esta es la parte que puede ser más complicada, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, y es de ida y de vuelta, ¿no? ¿Alguien tiene idea, por ejemplo, de cuáles son los costos de la conciliación o el arbitraje en el ámbito privado? ¿Alguien ha pasado alguna vez por la experiencia? Tiene un arancel, exactamente, Roxana, tiene un arancel. Si no me equivoco, el reglamento interno, ¿no? de la Cámara de Comercio establece un arancel. A ver, además te lo dan con Chuy, porque te dan un Excel, digamos, donde tú pones el monto, dependiendo si es un conciliador, más de un conciliador, si es un árbitro, más de un árbitro, pones un monto y te saca exactamente los montos para tanto los árbitros o conciliadores como para también gastos de, digamos, administración o secretaría. En general no son costos baratos, a eso quiero llegar, ¿no? En general, sobre todo cuando se trata de arbitraje, no son costos baratos. De hecho, lo que se propende mucho hacer es que, y esto también lo dice el reglamento, ya que se menciona eso, Álvaro, el reglamento del centro, es que, por ejemplo, las partes inicialmente pueden establecer una cuantía indeterminada. Y claro, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Que todo el mundo quiere establecer una cuantía indeterminada primero para que la primera erogación del 50% que se paga al inicio del procedimiento arbitral no sea tan onerosa, ¿no? Que si yo digo, demando 500.000 bolivianos, ya, pues tienes que pagar un porcentaje importante de eso. De hecho, no tiene un porcentaje único, tiene un arancel en la medida en la que cada vez que la suma es mayor, el porcentaje disminuye, como es lógico, ¿no? Entonces, hay rangos, por ejemplo, de 1 a 3.000 dólares, están en dólares, de 1 a 3.000 dólares, de 3.001 a 6.000 o 7.000, no me acuerdo, pero el rango de porcentaje va bajando en tanto más sea el monto. Claro, en el ámbito judicial esto no va a ser así, ¿no es cierto? Es decir, en la conciliación, en el ámbito judicial esto no va a ser así, porque un principio que sostiene la ley 025 es justamente la gratuidad, como lo tenemos tanto, ¿no? Cuando presentamos demandas, esa gratuidad que sabemos cómo es, ¿no? O sea, esa gratuidad que no te exenta de pagar ciertos, ¿no? Ciertos valores, ciertos valores, pero que en principio no le tienes que pagar a ningún funcionario para que te lo haga, ¿no es cierto? Sino que la justicia es gratuita y por lo tanto también va a haber esto, ¿no? Y otra cosa con la que me gustaría que también trabajemos hoy va a ser con esto, con la ecuanimidad, idoneidad, ecuanimidad, en el sentido de equilibrar, ¿no? Se supone que lo ecuánime es aquello que pretende equilibrar, ¿no es cierto?, de alguna forma, la posición de las partes. Y ayer hablábamos, algunos compañeros de ustedes se quedaron después conmigo hablando un poco sobre los resultados que habían sacado en su test, en el test de EXIT, ¿no? En el sentido de saber, ¿no?, cómo iba pasando esto. Y hablábamos un poco con los condescendientes, en el sentido de que esta empatía que pueden mostrar a las partes, ¿sí?, tiene que ser dentro de este parámetro, que además es un principio de lo ecuánime, de lo equilibrado, de lo igualitario, y también eso tiene que ver mucho con el lenguaje corporal y no solamente con el lenguaje de palabras, ¿no? Porque el lenguaje corporal muchas veces hace que una de las partes se sienta como más importante con relación a la otra, ¿no? Entonces, incluso ayer con alguno de ellos dimos algún ejemplo sobre este aspecto. Por favor, cuando quieran, me pueden cortar y podemos ir viendo ciertos aspectos. Ahora, a mí me llama la atención, yo estoy casi segura que sí. ¿Alguno de ustedes ha visto en el nuevo Código Procesal qué materias están excluidas de la conciliación? Así como por curiosidad. Por ejemplo, los procesos monitorios, efectivamente. Exacto, bueno, exacto, que tienen que ver con orden público, pero no me llaman la atención algunos más. ¿Sí? Uno en particular que está excluido y otro que puede o no puede dar. Cuando está intereses del Estado. Cuando hay intereses del Estado, efectivamente. Entonces,
¿qué sería lo conciliable? A ver, quizás empecemos por ahí para que luego yo les dé mi parecer sobre otros dos aspectos. ¿Qué sería lo conciliable, Heidi? Contratos particulares, Contratos particulares. todos aquellos menos los que estén incluidos los intereses del Estado, de disponer contra menores de edad. Ya, violencia. Exacto, Corrupción, todos están narcotráfico. permitidos en esos dos. Ya, si tuviera aquí yo una bolsa, ¿no? Bolsa de cosas y otra bolsa de cosas, podríamos clasificar esta primera bolsa en la que todo lo que se puede conciliar inicialmente es transable, ¿sí? Y podríamos poner contratos y una serie de cosas más que has hecho para hacer nuestra bolsa. Y tengo otra bolsa que dice todo lo que no se puede conciliar sería de orden público. Pero ¿qué tal si conceptualizamos un poco estos dos aspectos? Porque muchas veces el problema de la conciliación es que estos conceptos, esta bolsa enorme, ¿no?, es muy genérica en el sentido de qué es lo transable y por el otro lado, qué es lo no transable por antítesis, ¿no ves? Pero que además, sobre todo, no lo es porque es de orden público. Uno de los aspectos más complicados es el de esta bolsa. ¿Qué es el orden público? Franco, ¿qué es el orden público? Todo lo que afecta a la sociedad. Lo que afecta a la sociedad podría ser, por ejemplo, las buenas costumbres, ¿no? Tener las buenas costumbres, pero que además en muchas interpretaciones del orden público, ¿no? Y luego, el que recién lo entiendes, cuando te van haciendo alusiones a no violencia, ¿no? Porque ha sido así, el clic que tú hiciste cuando la María Luz empezó a decir cosas específicas, el clic que hizo Ramiro fue todo lo que tenga que ver con orden público. Porque María Luz empezaron a decir, por ejemplo, violencia, ¿no? Aspectos de niñez, ¿no? Y ahí hiciste clic y dijiste orden público. ¿Pero qué es el orden público? Sobre todo eso te va a ayudar a ti, Pati, que no eres abogada, ¿no? El orden público sería como interfiere, digamos, el Estado y el Ministerio Público. Interesante, es diferente de lo que ha dicho Pedro Franco, ¿no? O sea, todo lo que atañe a la sociedad, todo donde intervenga el Estado. Debo entender que tu formación o tu ámbito de trabajo tiene que ver más con el ámbito penal. Sí, ¿no ves? Y además hay sentidos latos y sentidos estrictos del orden público también, ¿no? Definiciones amplias y definiciones cortas. Entonces, el orden público es todo aquello que, si lo vamos a decir así, es todo aquello que por ley además, o por norma además, no me permite tener injerencia en eso. O sea, yo no puedo establecer procedimiento de conciliación o hacer conciliación cuando ha habido un caso de violencia, porque no se permite. Y esto es por cuidar también un Estado de Derecho, ¿no? O sea, si permitimos en un Estado de Derecho, adelante Marcelo, si permitimos en un Estado de Derecho que haya conciliaciones sobre violencia, estamos permitiendo que se agreda o que se dañe a una persona, ¿sí? Y que luego se pida perdón, bajo esta lógica, ¿eh? Otros países no lo tienen así, por ejemplo en Colombia, yo tuve la oportunidad de presenciar, pero nunca estar, no ser parte, de un aspecto que llegó a conciliación, pero de la siguiente manera. Esta era una madre que, no me acuerdo por qué falta, había golpeado a su hija, una hija que ya tenía más de 18 años. Bueno, culturalmente la hija, una bogotana además, ¿no?, de capital, fue e interpuso una demanda contra su mamá, una tipo querella contra su mamá, justamente por lesiones, ¿no? Y entonces, claro, este asunto pasó a un ámbito inicial, que era el asunto de la conciliación, en el sentido de que inicialmente las partes puedan, es un ámbito sobre todo que tiene que ver con lo penal, que las partes puedan establecer la diferencia. Yo me ponía a pensar esto en Bolivia y decía, ¿qué pasaría si una persona justamente quiere hacer, ¿no?, por un asunto de violencia, por un asunto de corrupción, por un asunto de minoridad, etcétera, estas cosas?
como decías tú, no se podría llevar a cabo. Pero ¿cuánto podría ahorrar la conciliación, por ejemplo, en el caso que les digo, y de hecho en el caso de madre e hija les ahorró bastante tiempo judicialmente hablando, ¿no?, para poder resolver estos aspectos, incluso de violencia intrafamiliar de una madre a una hija, por ejemplo, ¿no? Entonces, en nuestro país nosotros tenemos una tesis cerrada en ese sentido, o más cerrada en el sentido de violencia, y sobre todo más cerrada en el sentido de violencia de género todavía, ¿no? O sea, no aceptamos la tesis de que esto se pueda conciliar, y no me estoy refiriendo a las instancias administrativas que hay, porque es cierto que las alcaldías tienen alguna forma de acercamiento, sino como medio alternativo de solución de conflictos, no conciliar estos aspectos, por ejemplo, de violencia de género. Dentro de nuestra tesis y dentro de lo que rige para el ordenamiento jurídico nuestro, eso sería inconcebible, ¿no es cierto? Porque estas cosas se penalizan, son punitivamente sancionables y no hay posibilidad de conciliar, pero para otras legislaciones no, para otras legislaciones sí que se permite este ámbito. Adelante. Doctora, una consulta. Por ejemplo, tengo un delito penal, sabemos que merecen dos acciones, una acción civil y una acción penal. Entonces, obviamente la acción penal no se puede conciliar, tiene que seguir su curso mediante el Ministerio Público y sus juzgados correspondientes, pero la acción civil se puede conciliar. A ver, dentro de todo lo que es transable, sí, el ámbito civil y el ámbito comercial son típicamente materias susceptibles de, claro, a ver, hay una palabra además, ¿no?, de transacción, ¿no? ¿Qué es esto qué es esto que decíamos de materias transables, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención, y además en lo que tú preguntas también, que por ejemplo, en esto de la... Hago un paréntesis ahí para decir lo que quería decir hace rato, ¿ya? En el nuevo Código Procesal Civil, a partir del artículo 292, se habla de la conciliación y se excluye específicamente los procesos concursales, por un lado, y por el otro lado, el artículo siguiente, que puede ser el 293 y el 294, los que estoy hablando, no recuerdo ahorita exactamente el número, habla de que en los procesos ejecutivos se puede o no utilizar la conciliación. Y yo me pregunto, ¿cuál habrá sido el espíritu del legislador, ¿no? O sea, en esto de decirte lo que es transable, por eso estoy tomando eso, no me estoy tapando, en esto de decirte lo que es transable, ¿cuál habrá sido el espíritu del conciliador para dejar de lado esos dos aspectos que pertenecen a una esfera de lo civil y de lo comercial? ¿Cuáles son los procesos concursales, por ejemplo? ¿Algunos de ustedes trabajan en un juzgado civil comercial? Hay también los concursos necesarios y voluntarios, ¿sí? En el ámbito civil, sobre todo cuando el concursado no es comerciante, a ver, porque si es comerciante te vas a un concurso preventivo, ¿verdad? Sale un concurso preventivo y posteriormente quizás una quiebra. Y los procesos ejecutivos tienen que ver típicamente con sumas de dinero, ¿verdad? Ahí no se discute nada más de si debes o no debes, si tienes un título ejecutivo que lo demuestre. Ya está, no hay mucho donde perderse en un proceso ejecutivo. ¿Por qué estos dos podrían estar excluidos? Sobre todo, como les decía, los concursales expresamente excluidos por un lado, y por el otro lado los procesos ejecutivos podrán o no, dice el artículo, ser susceptibles de conciliación. Decíamos, son derechos transables. Entonces, todo lo transable, y en mi cabeza, como yo lo distingo, tiene que ver mucho con lo que es el ámbito privado, y ahí la respuesta sería que sí. Ahora, el ámbito penal no es un ámbito, alguien aquí trabaja también en el ámbito laboral, y yo sé que tú eres penal, tú me vas a ayudar con esto, pero quiero hacer una analogía más con el laboral. ¿Alguien aquí trabaja con ámbito laboral, sea dentro juzgado, fuera juzgado, con clientes? ¿No? ¿Nadie? ¿No quieren participar? Adelante, habla. Lo que quería aclarar, bueno, en el tema de los concursos, ya sea necesario o voluntario, ¿Ya? en el tema del ejecutivo, ¿Ya? específicamente el objeto es la obligación, sea de cualquier otra forma, dar, hacer o no hacer. ¿Me ¿Sí? parece bien? Porque para poder iniciar ya sea un concurso necesario o voluntario se necesitan las acreencias necesarias, ¿verdad? Y por ende, 3 ejecutivos tienen que ser requisitos sine qua non para poder iniciar un concurso, ¿verdad? Entonces,
a ellos se lleva por delante las obligaciones. Un ejecutivo es la base, digamos, de los procesos concursales. ¿Pero y de qué obligación se trata aquí? Especialmente Claramente, una económica. claramente de edad. Exacto. En lo que tú decías, siguiendo tu línea, Álvaro, tú decías, no, hay 3 tipos de obligaciones, dar, hacer o no hacer, ¿no ves? Pero estas son obligaciones de edad, y por lo tanto son las obligaciones más transables, ¿no? Incluso sustituibles, ¿no? Tenemos todo un título dentro del Código Civil que habla de prestación diversa a la debida, ¿no? De cómo se pueden sustituir estas obligaciones, sobre todo porque las de dar permiten eso. Las de hacer son un poco más complicadas, ¿no? Y las de no hacer son un poco más sancionables, si se quiere, ¿no? No echar basura es una obligación de hacer, no tengo que echar basura y así cumplo mi obligación, ¿no ves? Y si encargo algo o un servicio determinado y alguien no me lo presta, es difícil de sustituir, pero en las obligaciones de dar no. Eso sí. Entonces de ahí no. Porque el deudor prácticamente dice, ¿no? Tiene el deber de dar cumplimiento exacto de la prestación de vida. A ver, Marcial, tú ibas a decir algo. Sí, doctorita, yo quería que me aclare en particular en mi personal respecto a una presentación que ha hecho un entendido en esta materia de justicia restaurativa. ¿Ya? Hice una presentación en la que usted también estaba presente, un pedazo de película, no sé cuál el término, en el que llegan a una reunión restaurativa entre los autores de un homicidio, de un asalto a una pizzería, Ya. y va la madre, el padre del fallecido, y le sacan del penal a los 3 o 4 responsables que eran del barrio, y llega a una reunión restaurativa. Eso en mi situación como policía, con 18 años de investigador, me gustó, ¿no? Pues, obviamente que no estaban llegando a una transacción, pero estaban llegando a pulir algunas incógnitas, no sé si de alguna forma a descargarse pesos de conciencia, los autores ya con condena, y también la madre era único hijo, la madre del fallecido, el padre, y el padre se metió a hacer a nombre de su hijo fallecido una especie de ONG que ayudaba a este tipo de personas o a familias en este tipo de A las situación. familiares de víctimas, Sí. ¿ya? No sé si se acuerda, doctorita. No, me estoy queriendo ¿No? acordar de lo que me estás contando, ¿no? ¿Dónde fue esto? ¿Qué? En la primera versión del Consejo de Conciliación Judicial en Salón Rojo, y Jan era el nombre del presentador, y una partecita de justicia restaurativa nos ha mostrado eso, y esto sí. Bueno, ya, en fin, no. ¿Y la consulta ahí cuál sería, Marcial? La consulta es paledera, este tipo no está dentro de ningún proceso, era un procedimiento, como dice su nombre, restaurativo, en el margen de... ¿Y el caso era nacional, era de extranjero? afuera? Ni siquiera estaba traducido, pero hay eso, digamos, en el extranjero, usted que se sabe de situaciones de conciliación o de arbitraje. Se llega a esas instancias de acercar las partes, aún de por medio que haya un muerto. A ver, ojo, porque aquí me puedo meter en un terreno lodoso, porque yo tengo mi formación, sobre todo, les comentaba ayer, en el campo de lo comercial, sobre todo en el campo de lo privado. Pero al estudiar la conciliación y ver los medios alternativos siempre se van viendo distintos temas, ¿no? En principio, los delitos de acción privada, que son pocos en comparación a los de acción pública, son conciliables. Estamos hablando de la calumnia, difamación, ¿no ven? Porque esos atentan contra ciertos derechos de la personalidad donde no hay
¿no? Violación a la integridad física, a la vida misma, son subsanables, transables, etc. ¿Ya? Ahora, los delitos de acción pública son otras cosas y hay también como una diferencia internamente entre estos. No es lo mismo, por ejemplo, una violación, ¿no? Me estoy refiriendo como integridad física, que por ejemplo, no sé, delitos que tengan que ver con la economía del Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, como es gradación. Ahora, en lo que tú dices, en lo que tú señalas, en otras legislaciones sí hay la posibilidad de hacer esta justicia restaurativa y yo creo que el trasfondo es que su ordenamiento jurídico no es tan positivista como el nuestro. Es decir, nuestra propia formación, también contándoselo un poco a Fátima, nuestra propia formación, incluso a nivel de la universidad, académica, etcétera, es netamente positivista. Y los que trabajan en el órgano judicial también seguramente se podrán dar cuenta de eso. Es decir, tenemos muy poco espacio a la interpretación, a la aplicación de los principios generales del derecho, de la jurisprudencia y de hecho a mí que me ha tocado ver algunos casos en función de práctica, porque no he trabajado como abogada en el extranjero, pero sí me ha tocado ver casos como práctica. Claro, la jurisprudencia, por ejemplo, en lo que se tiene en España, por ejemplo, en la Unión Europea, es amplia y vastísima, que te va alejando de ese positivismo jerárquico establecido. Entre paréntesis, yo sé que no tiene que ver tanto con el curso, pero uno de los aspectos complicados de poner autonomías en Bolivia es qué rango van a tener las normas entre sí, porque nuestra visión jerárquica de, un ratito, primero están a mí me dijeron en la universidad que primero estaba la Constitución, nunca me hablaron de un bloque de constitucionalidad, por un lado. Luego venían los tratados internacionales, eso sí lo tenía la Constitución del 67. Luego venían las leyes, luego los decretos y finalmente las resoluciones administrativas. Me la están cambiando por un tipo de norma que se llama estatuto y además cartas orgánicas en el orden municipal. ¿Cómo se aplica eso? Y claro, es que jerárquicamente no es solamente lo que vale, sino que también hay un elemento competencial. El elemento competencial hace que leyes, estatutos y cartas orgánicas estén en un mismo peldaño, incluso dentro de esta jerarquía normativa, pero cada quien tiene su ámbito de competencia. O sea, el estatuto rige para la gobernación, ¿no? Y además rige departamentalmente para un departamento, ¿no? Por eso es que se puede ampliar, se llama ordenamiento jurídico complejo y que, claro, se desprende del positivismo. Sí, ahora, es reprochable que posiblemente en otras legislaciones se haga existiendo un daño tan permanente como es la pérdida de un ser humano y que usualmente termina en transacciones comerciales o económicas, sí, es reprochable también. Pero hay esa posibilidad y hay ese margen. Yo no sé si ustedes han visto ahora el caso de lo comento, no tengo ninguna... O sea, no me compete en ninguna forma el caso de esta posible caso de negligencia médica que hay en contra de la doctora Vargas, ¿no? Daisy Vargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿tendremos resquicio de conciliar? No es un delito de orden público. Pero en el orden jurídico tutelar la vida y de la persona, el sistema de conciliación, dentro de nuestra lógica no entraría. ¿No? ¿Quién dice que sí, por ejemplo? A ver, yo les pongo la figura así, no entra en la lógica, hemos perdido un ser muy querido para nosotros, etc. Pero ¿en qué situación deja, por ejemplo, la muchacha que se sometió a la operación, ¿no es cierto? ¿En qué situación deja a su familia? Vamos a suponer que esta muchacha, yo escuché unas declaraciones de la abuela que decía que esta muchacha los ayudaba económicamente desde España. Si se pudiese conciliar y se pudiese otorgar una disculpa económica, ¿no sería un aspecto mejor para la familia? ¿No ayudarías más a la abuela? ¿No ayudarías a la familia? Nunca les vas a quitar el dolor. Claro, pero eso se puede
se puede dar como un resultado de la responsabilidad civil, porque toda responsabilidad penal también emite una responsabilidad civil. El problema vendría a ser el calvario de la familia al estar en la responsabilidad civil, que tenga una sentencia de cosa, o sea, con autoridad de cosa asociada, y de ahí a partir llegar a un proceso judicial civil, ¿no? Para el tema del resarcimiento del daño, que es lo que más evitan las personas, ¿no? Cuando tienen este tipo de problemas. Pero en el tema de la conciliación, como le digo, desde nuestra lógica sería muy bien. No, y está bien, lo entiendo desde el punto de vista legalista. A ver, aquí aprovecho para decirles algo, que ya se nos van a hacer casi las 8, necesito que trabajemos en una cosa, ¿ya? Que es lo que me interesa que hagamos hoy. El caso que vamos a ver, el caso que van a tratar hoy en esta dinámica, trata de, pues un caso, de inicio es muy sencillo. Una persona le debe dinero a la otra, ¿sí? Por la espalda. Una persona le debe dinero a la otra y esta persona no le paga, ¿sí? Le paga los intereses inicialmente y luego le dice para el capital, dame un tiempo más. Le da una prórroga, ¿no? Le da un mes más. No le paga. Le da otra prórroga, no le paga. Asunto cotidiano, seguramente tú ves muchos asuntos de deuda. El asunto no acaba ahí. El asunto acaba en que la acreedora va a cobrarle a la deudora, se empiezan a decir cosas, entre ellas usurera, ¿no? Ladrona, le dice a la otra, ¿no? Y la acreedora termina golpeando a la deudora, ocasionándole daños parciales, daños físicos, por los cuales la deudora va ante la policía, ¿no? Y presenta una denuncia justamente por estas lesiones o agresiones físicas, ¿no? Contra la acreedora. Entonces, el tema tiene muchas cosas que ver con el ámbito penal, inicialmente es una obligación civil, pero no quiero que lo vean así. Por eso es que aproveché a agarrar este hilo de ley y de lo que podría darse o no la conciliación en este aspecto, porque quiero que se despojen un ratito de su mente de abogados, ¿no? Y puedan ver en este asunto más que la solución desde el punto de vista de, primero, no sé, porque de hecho ahí es un caso de Colombia justamente. Colombia y Argentina son dos referencias que yo utilizo mucho, independientemente de España, para algunos asuntos específicos de conciliación o de arbitraje, pero están muy avanzados en lo que son medios alternativos de solución de conflictos. Argentina, por ejemplo, tiene centros de mediación donde, a diferencia de nuestra legislación, permiten que el recurso contra el laudo, que nosotros tenemos en Bolivia, este recurso de anulación, sea visto, si las partes así lo quieren, por una instancia que parte del propio centro administrado de conciliación y arbitraje. Es decir, todavía no va al ámbito judicial, ¿no? Y ahí sí que las partes, por ejemplo, en Argentina, este centro se llama el CEMARC, C-M-A-R-C, por si igual alguien lo quiere buscar. El CEMARC incluye una cláusula donde las partes se comprometen a que si no están de acuerdo del laudo, como un tipo de recurso de anulación que tenemos nosotros, lo hagan frente al mismo centro administrado de conciliación y arbitraje, ¿no? Pero compuesto por otro tribunal de arbitraje, claro, no es el mismo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que se despojen de sus conocimientos de derecho, si es conciliable o no, en qué debería acabarse, si la deuda se debería, ¿no? De alguna forma compensar con las pensiones o no, me estoy inventando, sino que puedan descubrir en esto las posiciones y los intereses, independientemente de si es conciliable o no por entrar en el ámbito penal, por un lado, y en segundo lugar, de si tenemos que aplicar el derecho o no a este caso, ¿ya? O sea, solamente como lo que hicimos ayer, ¿no? Que muchos de ustedes decían, me cuesta hacer este test, ¿no? Como lo que hicimos ayer, es decir, despojarnos de estas ideas, ¿no? Preconcebidas o que podrían ser mejores. Si yo contesto esta pregunta que no, soy mejor persona, pero en el fondo es que yo creo que sí, ¿no? En este caso de las posiciones e intereses, quiero que hagamos nada más un ejercicio con relación a eso, ¿sí? Ubicar las posiciones y los intereses en una conciliación que por agresiones van a llevar a cabo las partes, ¿ya? Preguntas, comentarios. De nuevo, acuérdense que yo creo que están ávidos por entrar a todo lo que tiene que ver con
la conciliación propiamente, desde el punto de vista penal, laboral, familiar, algo sacar. Pero acuérdense que a mí me sucede más bien, ¿no? Un módulo que tiene que ver con la conciliación desde el punto de vista normativo, y les van a volver a recitar algunos principios, algunas teorías, pero van a entrar más al fondo que yo. A mí me interesa la parte más subjetiva, la parte más volitiva, la parte más de idoneidad del conciliador o conciliadores, y es por eso que les hago hacer este tipo de ejercicios para ir ejercitando esta parte, ¿ya? Lo que pasa es que a veces siento, ¿no?, que hay un desasosiego de quiero saber más de la conciliación desde el punto de vista penal, quiero saber más de eso, si se puede o no se puede. Pero de lo que se trata este módulo sobre todo son de estas técnicas y de estas habilidades o cualidades. Ahora, lo que quisiera es que antes de entrar a esta dinámica, sobre todo, haga un pequeño ejercicio con su documento que habla de los 6 sombreros pensantes, que lo tienen acá. No se los han entregado ayer. Los que no lo tengan, por favor, asóciense como compañero o compañera, ¿sí? Para poder hacerlo. A ver, nos vamos a realizar. Primero, necesito grupos de todos 25, 5 por 5 me dice que es 25. Grupitos de 5. Yo les sugeriría, primero puede ser por afinidad, pero con la cuestión de no desorganizarse tanto puede ser por metas, ¿no? O sea, digamos, de ahí hay 4, aquí hay 5, así pueden ser. Sí, también, el Álvaro podría asociarse a las otras compañeras también. Ya, también, como quiera. A ver, el primer criterio es empatía, ¿no? Pero luego se pueden ir como quieran. Todos conocen. Y si no se conocen, el criterio de las mesas podría ser más. Causando reacciones faciales y corporales que habilitaron una incapacidad de comunicación por parte del Yolanda, Yolanda se encuentra denunciada penalmente por lesiones personales y dentro del proceso se ha fijado ya fecha de la fecha de conciliación que le corresponde a usted adelantar como denunciador en este conciliación. Es importante que usted conozca algunos detalles de las partes. Yolanda Restrepo es una antioqueña de 34 años, modesto, grado de instrucción, bachillero técnico, que trabaja desde varios años como jefe de sección en una fábrica de confección. Hace 3 años inició un negocio paralelo a su actividad principal, consistente en prestar dinero a personas conocidas, cobrando intereses y recibir garantías. Es catalogada por sus amigos como una mujer decente, trabajadora, aunque de carácter de alto bajo de la denunciante llega a realizar la misma mujer de 21 años, maternidad, llegada a una denuncia de crimen, cierta al nombre y que era ciudad del barrio de Trabajo, habladora y una trabaja activa como vendedora en una institución privada. Yo logro demostrar que me ha golpeado, que he ido a un médico, Una cosa más. Mañana les puedo dar 10 minutos. Empieza la clase a las 7, no ve cómo se que tengan tolerancia. Les puedo dar 10 minuticos para que puedan terminar, pero tendría que tenerlo un poquito más trabajado. O pueden ver también 10 minutos antes de acá, abren 10 minutos antes. Si vienen 7 menos 4 menos 10, también podrían hacer. El estudio requiere un esfuerzo.
8 y los veo mañana. Yo también trataré de estar un poco antes acá. No lo juro, pero lo trataré. Ya de estar menos 10, menos 4. Si quieren hay una ayuda adicional. ¿Ya? Pero a las 7 con seguridad estaré. ¿Ya?